El único sonido era el viento presionando contra el cristal. Me quedé quieta, temiendo que incluso mi respiración fuera demasiado. Mi gorro de oración seguía sujeto con alfileres. Mis zapatos no se habían salido. Y al otro lado de aquella pequeña habitación, el hombre con el que me había casado 9 horas antes, extendió la mano y bajó la luz de la lámpara hasta que la mecha se consumió por completo. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, antes de que pudiera hacer una pregunta o decir espera, siquiera una vez, me dijo lo que iba a suceder. No como una pregunta, como una afirmación, con la voz firme e inquebrantable de alguien que leía una regla que según él, el Todopoderoso, había escrito antes de que cualquiera de nosotros naciera. Creí en el viejo orden, en un pequeño distrito de Indiana, el tipo de comunidad donde la carretera asfaltada más cercana estaba a 1 milla de nuestra calle, y el mundo exterior existía en algún lugar tan distante y abstracto como el confín del cielo. Si quieres entender lo que era la vida sencilla en realidad, no la versión suavizada diseñada para turistas y calendarios de tiendas de regalos, sino su verdadera esencia desde la perspectiva de alguien que se formó entre sus muros, entonces quédate conmigo. Tenía 18 años cuando me casé con Amos, y en mi mundo, eso no se consideraba joven, se consideraba justo a tiempo. Quizás incluso un poco tarde, porque 2 de las chicas con las que me bautizaron ya se habían casado a los 17, y una de ellas estaba embarazada antes de que terminaran de cambiar las hojas de otoño. Mi educación formal terminó a los 14, como la de todos. Después de 8º grado, los libros se cerraban definitivamente. A partir de ese momento, tu educación se convirtió en la cocina de tu madre y el granero de tu padre. Aprendiste a conservar 300 litros de tomates en una sola temporada. Aprendiste a calmar a un bebé con cólicos que no era tuyo. Aprendiste a sumergirte tan completamente en el ritmo del trabajo, que la pregunta de qué querías realmente nunca tuvo espacio para formarse, porque el deseo nunca había formado parte del currículo. Esto es algo que las personas criadas fuera del mundo real no pueden comprender fácilmente. En esa comunidad, un matrimonio no era principalmente amor, era principalmente un acuerdo de obligaciones, y cada persona en el distrito entendía su papel dentro de él. La Ordnung, ese código tácito que lo regía todo, desde el ancho aceptable del ala de un sombrero hasta el color correcto de un carruaje, no ponía en palabras lo que ocurría entre un marido y una mujer una vez que se apagaba la lámpara. No hacía falta. El silencio servía de texto. Y en ese silencio, los hombres vertían la herencia que sus propios padres les habían dado, sin que nadie estuviera presente para examinar si la herencia era sólida. Amos me cortejó durante 5 meses. Era 4 años mayor que yo, estable y capaz. Se desenvolvía con soltura con los caballos. El tipo de hombre que mi padre reconocía, con un lento asentimiento de aprobación, que en nuestra casa era el mayor elogio que una persona podía recibir. No nos acostábamos juntos, como permitían algunos distritos. En el mío, el cortejo significaba estar despiertos. Él venía los domingos por la noche después de cantar, y nos sentábamos en la sala de estar, bajo una sola lámpara, mientras mis hermanos menores se acomodaban en las escaleras fingiendo dormir, escuchando todo. Hablábamos de la granja que construiríamos juntos. Hablábamos de cuántos hijos consideraría el Señor oportuno enviar. Casi al final del noviazgo, me tomó de la mano una vez, y su palma era áspera y cálida, y recuerdo haber pensado, este es un buen hombre, soy afortunada. Así se siente la seguridad. Lo que no tenía forma de saber, porque nadie me lo había dicho, era que el hombre tierno en la sala, y el hombre seguro en la oscuridad del dormitorio, no siempre son la misma persona. Simplemente se espera que descubras dónde está esa frontera, en la oscuridad, sin luz, sin palabras, completamente sola. Nuestra boda cayó un jueves de noviembre, después de que terminara la cosecha de maíz. Me levanté a las 4 de la mañana para empezar a cocinar. Al mediodía, casi 250 personas habían llenado la casa de mis padres,
y el granero que habíamos estado limpiando a fondo durante 2 días. El obispo predicó durante casi 3 horas sobre la sumisión, sobre la esposa que se rinde como la iglesia se rinde, sobre el hogar organizado como el Señor organizó los cielos, el esposo arriba y la esposa abajo. Y la palabra abajo no fue entregada como una herida, se presentó como un hecho objetivo, como si se tratara de decir que el sol está sobre el campo. Me senté en la dura madera, banco con el nuevo vestido azul que yo misma había cosido, y recuerdo haber pensado que podía alimentar a 250 personas. Podía hacer casi cualquier cosa con mis manos, pero me temblaban y aún no entendía por qué. Después de la comida, después del asado, el puré de papas, la salsa y los pasteles que mis tías habían horneado en la oscuridad de la madrugada, los invitados se quedaron un rato. La casa olía a café y aceite de lámpara, y había demasiados cuerpos calientes apretados en un espacio demasiado pequeño. Me dolía la cara de ser observada, y entonces, como siempre suceden estas cosas, en silencio, sin previo aviso, llegó el momento. Subimos las estrechas escaleras hasta la habitación que ahora era nuestra. Déjame ser honesta contigo, de una manera en que nadie jamás fue honesto conmigo. No estaba pensando en ternura, cuando esa puerta se cerró tras nosotros. Estaba agotada hasta la médula. Mis pies se habían hinchado dentro de mis zapatos, y bajo el cansancio vivía un miedo tan grande que no podía encontrar sus límites, porque había entrado en esa habitación sin saber nada. Mi madre me había dicho una cosa una vez, la semana anterior a la boda. Ella no me miró cuando lo dijo. Sus manos seguían ocupadas en el agua sucia, dijo. Una buena esposa no hace que su marido le pida 2 veces. Esa fue toda mi preparación. Ese fue el mapa que me dieron. Una frase dicha de reojo sobre un fregadero, y se esperaba que yo construyera todo un matrimonio a partir de ella. Lo que puedo decirles es esto. Cuando esa lámpara se apagó, Amos no se me acercó como una pregunta abierta. Se me acercó como una conclusión definitiva. Tenía la certeza de lo que se le debía a un marido en el momento en que se intercambiaron los votos. Y esa certeza no dejaba espacio para preguntarme nada en absoluto. Quiero ser cuidadosa aquí, porque sería fácil presentarlo como un villano. Y la verdad es más silenciosa y dolorosa que eso. Él creía completamente que estaba haciendo exactamente lo que el Señor, el obispo, y su propio padre le habían enseñado que hace un marido. Le habían dado el mismo silencio vacío que a mí. La diferencia era que el silencio le había dicho que se le debía algo. A mí me había dicho que yo era ese algo que se le debía. Yacía allí, en la oscuridad, dentro de un matrimonio de 9 horas de antigüedad. Y comprendí, de una manera que aún no encontraba palabras, que acababa de consentir algo que jamás me habían permitido leer. Un contrato con cláusulas en blanco, firmado ante 250 testigos y un obispo. Y solo ahora, en la oscuridad, se estaban completando las cláusulas. Y no me habían dado una pluma. Me llevó años llegar a esta comprensión. Lo que sucedió en esa habitación no fue algo que Amos creó por sí solo. Fue algo que toda la estructura había construido y luego se negó a nombrar. En mi distrito, se entendía que el cuerpo de la esposa pertenecía al matrimonio después de los votos, y que el matrimonio era regido por el esposo. Su comodidad no se consideraba un pecado que se pudiera ignorar. Simplemente nunca se había establecido como una categoría para la que nadie tuviera palabras. No se puede pedir lo que no se puede nombrar. Y a los hombres nunca se les había enseñado a buscarlo, porque a sus padres tampoco se les había enseñado a buscarlo. El silencio no salta una generación, nunca lo ha hecho. No era la única que vivía en esa situación. Quiero que lo entiendas, porque durante mucho tiempo creí que sí. Mi amiga Rebeca se había casado un año antes que yo, con un hombre al que todos describían como amable, y lo era a plena luz del día. Una vez, varios años después, sentada en la parte trasera de un carruaje donde nadie más podía oírla, me contó que durante los 2 primeros años de su matrimonio había creído que su sufrimiento silencioso era simplemente el precio de ser una esposa fiel. Pensaba que el dolor que cargaba era una forma de santidad. Había decidido que nombrarlo sería orgullo, y el orgullo es la transgresión más grave que conocemos. Así que no dijo nada,
ni a su marido, ni a su madre, ni a Dios, con ninguna palabra que se permitiera pronunciar. 2 años, y lo más difícil, me dijo, no fueron las noches en sí. Fue aprender después que nunca había tenido que ser así, y que el silencio le había robado esos años sin ninguna razón. Ahí es donde los de fuera malinterpretan lo que significa el control en un mundo como el mío. Lo imaginan como una puerta cerrada con llave, una voz alzada, un acto visible. A veces son esas cosas, pero es el tipo de control más completo que he vivido. Dentro nunca hubo ruido. Era una esposa que no sabía que tenía permitido hablar, casada con un esposo que nunca había aprendido que debía pedir. Ambos seguían fielmente una regla que nunca había sido escrita en ningún lugar, y que jamás se pronunciaría en voz alta. No se puede deshacer una regla que no se puede encontrar, ni se puede pedir algo para lo que nunca se aprendió el lenguaje. No comparto nada de esto para que desprecies el lugar de donde vengo. Necesito que escuches que el mundo sencillo me dio cosas que el mundo exterior no puede ofrecer, y que no siempre comprende. Me dio una comunidad que realmente se presentó con comida, trabajo y presencia en cada nacimiento, en cada construcción de granero, en cada entierro. Me dio una fe que he tenido que desmantelar y reconstruir, pero que nunca he abandonado. Me dio una madre que me amó, en el único lenguaje que tenía a su alcance, aunque ese lenguaje no pudiera expresar la frase que más necesitaba recibir. Hubo noches, después de que poco a poco encontré mi propia voz, en las que Amos y yo nos sentábamos a la mesa de la cocina, después de que los niños se durmieran, y hablábamos de verdad, sobre el miedo, el dinero, y si estábamos haciendo algo bien. Él era capaz de mucho más que aquella primera habitación oscura. Yo también. La tragedia nunca fue que la gente estuviera destrozada. La tragedia fue que el silencio llegó antes que nosotros. Me llevó mucho tiempo y una distancia considerable aprender las palabras que ahora uso contigo. Me fui a finales de mis 20, y el precio llegó de forma rápida y total. El maidong, el rechazo, las cartas de vuelta sin abrir. La voz de mi madre desapareciendo del otro lado del teléfono. La puerta de mi padre, la que una vez se abrió a 250 invitados a su boda, cerrada tras su propia hija. En terapia, fuera de ella, me encontré con palabras que nunca habían existido en mi lengua materna. Consentimiento, autonomía, la simple comprensión, que cambia el mundo, de que una mujer tiene derecho a ser una persona plena dentro de su propio matrimonio. Que su sí no significara nada, si nunca se le permitió decir no. Me duele por la chica del vestido azul, que yacía en esa habitación oscura, con los zapatos puestos, conteniendo la respiración, convencida de que hacer que su marido le preguntara 2 veces era el único pecado. No se equivocaba al tener miedo, no era débil por guardar silencio. Le habían dado una sola frase, y le habían dicho que era todo lo que una esposa necesitaba. Y luego, la habían mandado arriba, para aprender el resto de un hombre, al que no se le había dado nada en absoluto. Nos decían que los votos nos hacían adultos. Pero la adultez no son tareas domésticas, una cama compartida y una casa ordenada como el cielo. La adultez es conocerse a uno mismo lo suficientemente bien, como para entender a qué se está accediendo antes de aceptarlo. Yo tenía edad suficiente para cocinar para 250 personas. Tenía edad suficiente para llevar una casa, para enterrar a un niño que nació muerto, para mantener un jardín vivo durante una sequía. No tenía edad suficiente, porque nadie me había permitido comprender plenamente el acuerdo más íntimo que una persona puede contraer. Si te criaste en un lugar donde la obediencia se disfrazaba de disposición, donde el silencio era santidad, donde tratabas tu cuerpo como algo a lo que debías servir, en lugar de una vida que debías habitar, te entiendo. Si alguna vez te dieron una sola frase, y te aseguraron que era todo lo que necesitabas, y luego te dejaron solo en la oscuridad, para que descubrieras el resto, no estás solo. Y nunca fuiste tú quien falló. El silencio te falló. Quienes te ocultaron las palabras, te fallaron. No tú. Cualesquiera que sean las libertades que aún estés aprendiendo a reclamar, no permitas que nadie te convenza de que no te correspondían, desde el principio.